Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de las historias olvidadas de los Beatles y seguimos descubriendo algunas cosas más de la vida de George Harrison. En el 94, George comenzó una colaboración con Paul y Ringo y el productor Jeff Lynne para el proyecto Beatles Anthology. Esto incluyó la grabación de 2 nuevas canciones de los Beatles construidas a partir de cintas de piano y voces solistas grabadas por Lennon y también largas entrevistas sobre la carrera de los Beatles. Lanzado en diciembre del 95, Free as a Bird fue el primer sencillo nuevo de los Beatles desde 1970. En marzo del 96 lanzaron un segundo sencillo, Real Love, pero Harrison se negó a participar en la realización de una tercera canción. Más tarde comentó sobre el proyecto: espero que alguien haga esto con todos mis demos que están por ahí cuando esté muerto y los convierta en canciones exitosas. El lugar elegido fue la mansión de Harrison ubicada en Henley-on-Thames, Inglaterra, hoy propiedad de su viuda Olivia, y fue el escenario para uno de los últimos encuentros con George. La casa, conocida como Friar Park, la había comprado en el 72. Coincidiendo con la publicación del sencillo Free as a Bird y el álbum Anthology 1, primero de la trilogía, la serie de The Beatles Anthology fue emitida en ITV en el Reino Unido y en ABC en Estados Unidos. The Beatles Anthology, cuyo contenido tomaría forma a lo largo de 5 años de producción, sería publicado posteriormente en VHS y en DVD el 31 de marzo del 2003 por Apple Records. Para acompañar al documental se editaron 3 álbumes dobles, tanto en vinilo como en CD, incluyendo material nunca antes publicado oficialmente. En octubre del 2000, The Beatles Anthology sería publicado como libro, integrado por entrevistas de los 4 miembros de los Beatles y otros personajes relacionados a ellos, así como material fotográfico inédito. A partir del 68, George interactuó y colaboró con muchos músicos. La lista es muy extensa y solo nombraremos algunos, pero el número 1 en la lista es Eric Clapton, que fue invitado por George para participar en el álbum blanco de los Beatles, donde tocó la guitarra principal en Why My Guitar Gently Weeps. George tocó entre otros en temas de Dave Mason, Ronnie Wood, Billy Preston y Tom Scott, además de ser coautor de letra y música con Dylan, Tony Petty, y con Clapton coescribió la canción Badger, que se incluyó en el álbum del 69 de Cream, donde Harrison tocaba la guitarra rítmica utilizando el seudónimo de L'Angelo Misterioso por motivos contractuales. Como productor musical, George durante los últimos años de los Beatles trabajó con los artistas de Apple Records, Doris Troy, Jackie Lomax y Billy Preston. Entre el 71 y 73 coescribió y produjo 3 éxitos para Ringo Starr: It Don't Come Easy, Back of Boogaloo y Photograph. Colaboró también en el LP Imagine de Lennon tocando slide y un dobro o guitarra resofónica en Crippled Inside. En el 74, George fundó Dark Horse Records como una salida creativa para los músicos, como lo habían hecho los Beatles con Apple Records. Eric Idler, humorista, actor y guionista británico, comentó: es extremadamente generoso, respalda y apoya a todo tipo de personas de las que nunca habías oído hablar. En 2001 grabó como músico invitado en el álbum de regreso de Jeff Lynne y la Electric Light Orchestra, y en la canción Love Letters para Rhythm Kings de Bill Wyman. También coescribió una nueva canción con su hijo Danny, Horse of the Water, que se grabó el 2 de octubre, 8 semanas antes de su muerte. Durante la gira estadounidense de los Beatles en agosto del 65, el amigo de George,
David Crosby de los Byrds, le presentó la música clásica india y al maestro de sitar Ravi Shankar. Harrison describió a Shankar como la primera persona que me impresionó en mi vida y fue la única persona que no trató de impresionarme. George quedó fascinado con el sitar y la introducción del instrumento en la canción de los Beatles, Norwegian Wood, abrió las puertas para la instrumentación india en la música rock. En septiembre del 66, tras la última gira de los Beatles, regresó a la India para estudiar sitar durante 6 semanas con Shankar. Harrison estudió el instrumento hasta el 68 y en un encuentro con Clapton y Jimi Hendrix en un hotel de Nueva York, fue convencido de volver a tocar la guitarra. George comentó: decidí que no voy a ser un gran intérprete de sitar porque debía haber empezado al menos 15 años antes. Harrison siguió usando ocasionalmente instrumentación india en sus LP como solista y permaneció fuertemente asociado con el género. En el 56, su padre le regaló su primera guitarra, una Egmont de fabricación holandesa, a un costo de 3 libras. Cuando Harrison se unió a los Quarrymen en el 58, su guitarra era una Hofner President Acoustic, que pronto cambió por un modelo Hofner Club 40. Las guitarras que usó en las primeras grabaciones eran principalmente modelos de Gretsch, las que incluía el modelo Duojet que compró de segunda mano en el 61 y con la que posó en la portada del álbum Cloud 9. Compraría también una Gretsch Tennessee y una Gretsch Country Gentleman, la que usó en She Loves You y durante la aparición de los Beatles en el 64 en el Ed Sullivan Show. En el 63 compró una Rickenbacker 425 Fireblow y un año después adquirió una Rickenbacker 360/12, que fue la segunda de su tipo en fabricarse. George obtuvo su primera Fender Stratocaster en el 65 y la usó por primera vez durante la grabación de Help y en el LP Rubber Soul en la canción Nowhere Man. A principios del 66, Harrison y Lennon compraron la Epiphone Casino, que usaron en Revolver, y George además usó una Gibson J160E y una Gibson SG Standard. Tiempo después pintó su Stratocaster con un diseño psicodélico que incluía la palabra Bebopalula, con referencia a la canción, y el apodo de la guitarra, Rocky, en el clavijero, y la usó en la película Magical Mystery Tour. En julio del 68, Eric Clapton le dio una Gibson Les Paul que Harrison apodó Lucy, y en esa época obtuvo una guitarra acústica Gibson Jumbo J200 que al año siguiente se la dio a Dylan para que la usara en el festival de la isla de Rye. A finales del 68, Fender Musical Instruments le dio a Harrison un prototipo de Fender Telecaster Rosewood, hecha especialmente para él por Philip Kubicki, y en agosto del 2017, Fender lanzó una edición limitada, la George Harrison Rosewood Telecaster. Después del proyecto The Beatles Anthology, Harrison colaboró con Ravi Shankar en Chants of India de este último. La última aparición de Harrison en televisión fue en un especial de VH1 para promocionar el álbum grabado en mayo del 97. Poco después, a George se le diagnosticó cáncer de garganta, que fue tratado con radioterapia, que en ese momento se pensó que tenía éxito. George culpó públicamente de la enfermedad a los años de fumador.
En enero del 98, Harrison asistió al funeral de Carl Perkins en Jackson, Tennessee, donde hizo una breve interpretación de la canción de Perkins, Your True Love. En mayo representó a los Beatles en el Tribunal Superior de Londres en un intento por hacerse con el control de las grabaciones no autorizadas de una actuación del 62 de la banda en el Star Club de Hamburgo. Finalmente, el tribunal prohibió la venta de dicha grabación. El 30 de diciembre del 99, Harrison y su esposa fueron atacados en su casa de Friar Park. Michael Abram, un hombre de 34 años que sufría de esquizofrenia paranoide, irrumpió y atacó a George con un cuchillo de cocina, perforando un pulmón y causándole heridas en la cabeza, antes de que Olivia, su esposa, incapacitara al agresor golpeándole repetidamente con un atizador de chimenea. Harrison comentó más tarde: «Me sentí cansado y podía sentir que la fuerza me abandonaba. Recuerdo vívidamente un gran golpe en mi pecho. Podía escuchar mi pulmón exhalar y tenía sangre en mi boca. Creí que moría». Tras el ataque, Harrison fue hospitalizado con más de 4 puñaladas en el pecho y le extirparon parte del pulmón perforado. Poco después, emitió una declaración con respecto a su agresor. No era un ladrón y ciertamente no estaba haciendo una audición para los Traveling Wilburys. Al ser dado de alta de un hospital psiquiátrico en 2002, Abram dijo: «Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, daría cualquier cosa que no fuera haber hecho lo que hice al atacar a George. Solo puedo esperar que la familia Harrison, de alguna manera, pueda aceptar mis disculpas». En mayo del 2001, George se había sometido a una operación para extirpar un crecimiento canceroso de uno de sus pulmones, y en julio se informó que estaba siendo tratado por un tumor cerebral en una clínica de Suiza. Ringo Starr lo visitó, pero tuvo que acortar su estadía para viajar a Boston, donde su hija estaba siendo sometida a una cirugía cerebral de emergencia. En noviembre comenzó la radioterapia en el hospital de la Universidad de Staten Island en la ciudad de Nueva York para el cáncer de pulmón que se había extendido a su cerebro. Cuando se hizo pública la noticia, Harrison lamentó la violación de la privacidad de su médico. El 29 de noviembre del 2001, Harrison murió en una propiedad perteneciente a Paul McCartney en Heather Road en Beverly Hills, Los Ángeles. Tenía 58 años. Murió en compañía, entre otros, de su esposa Olivia, su hijo Danny, Ravi Shankar y la esposa de este último. Fue incinerado en el cementerio Hollywood Forever y su funeral se llevó a cabo en el santuario del lago de la Hermandad de la Autorrealización. Su mujer Olivia y su hijo Danny viajaron a la ciudad de Allahabad, donde el río Ganges y el Yamuna se unen, y fue el lugar donde esparcieron las cenizas. Este punto fue elegido ya que era un lugar de retiro y meditación de George. El último LP, el 12º de estudio de Harrison, Brainwashed, fue lanzado póstumamente en noviembre del 2002 por Dark Horse Records, después de que lo completaran su hijo Danny y Jeff Lynne. El sencillo Any Road, lanzado en mayo del 2003, fue nominado a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina, mientras que Marwa Blues recibió el premio Grammy 2004 a la Mejor Interpretación Instrumental Pop. Según el diario inglés The Daily Telegraph, el patrimonio de George Harrison al momento de su muerte ascendía a unos 214 millones de libras esterlinas, de las cuales había dejado un 10% a los Hare Krishna, la comunidad religiosa de origen hindú a la que se había sumado a finales de la década del 60. El resto de la fortuna sería dividida entre su mujer y su hijo. Su mensaje final al mundo, según lo transmitido en una declaración de su esposa, fue: «Todo lo demás puede esperar, pero no la búsqueda de Dios y amarse los unos a los otros». Y así cerramos la vida de George Harrison con los elementos que hemos considerado de mayor relevancia.
Un afectuoso saludo para todos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.